Estamos en Conclusión TV y vamos a hacer nuevamente otra edad, otro de los envíos que hacemos semanalmente aquí en Conclusión TV, en la página digital del diario Conclusión, y que nos han permitido desarrollar este programa con distintos temas. El de hoy es un tema económico. ¿Por qué es un tema económico? Porque la economía está en el tapete, más allá de que rija nuestras vidas en un montón de aspectos, hace que estemos un poco alertas debido a algunas cosas que están ocurriendo. Y podríamos hablar del dólar, de las tasas de referenciales y un montón de cosas más, pero para ello necesitamos tiempo. Entonces vamos a tratar de entender qué es lo que pasa y hacia dónde vamos. Para ello he invitado al profesor Diego Añaños, que es licenciado en Ciencias Políticas y es profesor en la universidad también, de la UNR, y a Cristian Nieto, que ya con él en algún momento analizamos los números en Santa Fe. Bienvenidos a los dos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Bien, me gusta hablar de economía, ambos lo hacen en la radio, son apasionados con el tema, además de ser muy docentes a la hora de explicar algunas cosas que por ahí algún sector de la economía, los gurúes de la economía, han buscado siempre hacer que la economía parezca una ciencia dura, cosa que no lo es porque es una ciencia social, pero han tratado de utilizar términos y palabras que hacen a la confusión generalizada. Estaba leyendo ayer un libro que ya he leído otras veces de Alfredo Zayat, que es Economía a Contramano, y encontré en un pie de página, encontré esto. La economía, también llamada como maldita en algún momento, dice, también hablaba de la economía deprimente. Dismal Science fue definida por Thomas Carlyle en 1849 en su ensayo Occasional Discurso de Negro Question. Dice, está en inglés, ¿no? Sería Occasional Discourse on the Negro Question. Y después dice, para criticar las opiniones de Thomas Malthus, a la que juzgaba excesivamente pesimistas. A la sazón, estas. En el libro, Robert Mundell, El hombre y la economía, explica que la economía ha sido llamada la ciencia sombría por 3 economistas del siglo XIX. Tenían una visión pesimista. David Ricardo, que los salarios igualaban el nivel de la mera subsistencia y que poco podía hacerse al respecto. Malthus decía que el aumento de la población superaba la oferta de alimentos, cosa que no podría evitarse, y Karl Marx que el sistema capitalista se encaminaba de cualquier manera a su descomposición y no debía hacerse mucho para evitarlo. Cuando ya sabía que ustedes iban a venir y me topé con esto, digo, bueno, hay 3 cosas que hacen a nuestra vida cotidiana: salarios, alimentos y el problema del capitalismo. Yo no sé si puede resumir un programa de economía sobre esos 3 ejes, pero algo de eso me gustaría hablar con ustedes. Arranque el que quiera. Bueno, evidentemente hay algunas cuestiones planteadas que tienen que ver con el modo en el que el capitalismo se mueve. Y una de las capacidades que ha tenido el sistema durante muchísimo tiempo, por lo menos durante todos los años de su existencia, es esta capacidad camaleónica de irse transformando progresivamente para no perecer, para no morir. De hecho, buena parte de la literatura moderna hoy sobre capitalismo directamente habla de las variedades de capitalismo, como si no existiera un solo capitalismo, ¿no? Sino un conjunto de modelos distintos, y dentro de ese conjunto de modelos esquemáticamente aparecen 2: aquellas economías que son absolutamente libres y aquellas economías que tienen algún grado de regulación por parte del Estado. Que me parece que es la discusión profunda con respecto a esto que vos describías con respecto al movimiento del capitalismo, que habitualmente se llaman los ciclos económicos, que están vinculados a un montón de cuestiones que sería muy largo y muy aburrido explicar ahora. La cuestión es que daría la impresión, por más que muchos digan otras cosas, que cuando uno mira la historia del capitalismo, por lo menos desde que existe hasta el día de hoy, siempre que se dejó librado el movimiento de la economía al libre juego de la oferta y de la demanda, las cosas no funcionaron. De hecho, no hay ninguna experiencia capitalista exitosa, yo no la conozco, por lo menos, a lo mejor Cristian conoce alguna, yo no conozco ninguna, en la cual el Estado no haya sido fundamental.
Entonces me parece que una de las figuras que no aparece ahí, que es básica, elemental, es la del Estado, ¿no? El papel que juega el Estado en el proceso de programación, de organización, de distribución, que me parece que es importantísimo, en todo caso, para controlar y regular esas, vamos a ponerlo entre paréntesis, perturbaciones, inconvenientes, problemas que suelen surgir en las economías capitalistas modernas, que son básicamente tres, ¿no? El desempleo, la inflación y la pobreza. Entonces, digo entre paréntesis porque en realidad son el producto mismo, el movimiento del sistema. Se las hacen aparecer en los libros de texto como externalidades, como efectos no deseados, pero en realidad tienen que ver con el movimiento mismo del sistema. Por eso digo que es la figura disruptiva, en todo caso la fundamental, no solo para pensar, sino para pensar en modificar el modo de desarrollo del sistema a lo largo del tiempo, la figura del Estado, que me parece que es la que tendría que aparecer. Si nos vamos acercando un poquito más a la realidad, bajamos de los niveles de abstracción a situaciones mucho más reales. El caso argentino es un caso puntual. Me parece que hoy lo que nosotros estamos viendo es qué es lo que sucede cuando el Estado se retira y desaparece. Concretamente, hoy la gestión Cambiemos hoy tiene una política, que ni siquiera es una política económica, que es una política monetaria, ¿no? Que es la de intento de control del tipo de cambio como ancla inflacionaria. Punto. No hay otra política. Todo lo demás es todo lo de menos, aparentemente, y los resultados están a la vista. Entonces, es una discusión teórica muy larga, muy interesante, por supuesto, pero que me parece que habría que agregarle el elemento del Estado como regulador, ¿no? El Estado aparece en intervenciones a partir de las que hace el Banco Central de la República Argentina sobre las tasas para evitar que el dólar suba, pero las dificultades las tenemos más allá del dólar. El eje de las dificultades económicas de la Argentina pasa por la caída de la producción, por los bajos salarios, por la pérdida del poder adquisitivo y otras tantas, ¿no? El Estado interviene, pero interviene a favor de tratar de balancear las cosas. Sí, bueno, yo no me quiero ir del debate académico para después volver, porque hoy estamos hablando sobre la economía real y la solución la quieren dar desde el plano financiero. O sea, ajustando el dólar, la tasa de interés, no se están preocupando por ajustar la pobreza, la producción. Pero el tema de la economía, esto que Diego, que viene de ciencias políticas, yo vengo de economía, que separaron universidades que también separaron la economía. Mi divorcio con él viene de la concepción de la economía, porque la teoría económica fue escrita por personas y esas personas responden a intereses. Y en su surgimiento de la economía, por Adam Smith y los clásicos, Ricardo y lo que es Marx y demás, hablan de la economía política, la economía en relación a pujas de intereses, representación de clase, pujas de clase, que eso después del devenir del siglo XX se rompe y aparece en la facultad de Rosario, y el mainstream o la teoría principal neoclásica quiso mutar de que la economía no es una economía social, perdón, no es una ciencia social, sino es una ciencia exacta relacionada con las matemáticas, los números, que tienen que cerrar los modelos, las variaciones y demás. Y es una teoría que se enfocó mucho más en la matemática, en la ciencia exacta, en la física, y no se relacionó con la política. El mote de la política, el Estado hay que correrlo, el mercado asigna correctamente, no dejando el libre fuerza del libre del mercado se asignará correctamente los recursos, la eficiencia. En los albores de los 90 estaba a flor de piel eso, y a principios de los 2000 también, y en los libros de economía también están. Resurgieron, por suerte, en los últimos años economistas con una visión más alternativa, que antes no eran muchos. O sea, cuando estamos hablando de los 90, era el plan Fénix, había economistas heterodoxos, había 5. Hoy, por suerte, vos te juntás, por lo menos hay un gran caudal de economistas que tiene una visión distinta, que es lo que yo me encuentro, que a través de los números no tienen que cerrar los números, las variaciones más, a través de esos números hay personas. Cuando hablamos de desempleo, hay gente una familia que se vio destruida porque alguien perdió un trabajo, perdió su planificación del ingreso, el ordenador, cómo planificar sus ingresos, la alimentación, un montón de cosas. Cuando hablamos de la pobreza, hay gente que no se está alimentando, no está cubriendo las necesidades mínimas. Cuando hablamos de que cayó la actividad, hay capaz que una empresa que cerró y que de vuelta está relacionada con un trabajador que se quedó
si fuente de trabajo. Entonces hay que dejar de escuchar a los economistas por ahí, porque está muy relacionado a una teoría que se relaciona a explicar variaciones y números y matemática y física, y poco hablan de las personas, lo que hay atrás, que esas personas responden a intereses, los que toman las decisiones, que tienen una visión ideológica también. No hay una sola forma de ver la economía. Pasa que está muy construida en un sentido común, en eso, que si yo trabajo, voy a trabajar y en base a mi esfuerzo progreso. No, si no hay un Estado que viene de la Facultad de Ciencia Política que te asegure el entorno para que a vos te vaya bien, hoy te está esforzando igual que hace 5 años. La única diferencia es que el ingreso te alcanza menos. Entonces hay una política, una decisión del Estado que condiciona o que direcciona hacia dónde va la economía. Y entonces me parece que hay que dejar de escuchar más a los economistas, dejar un poco, escuchar un poco más a los politólogos, otras vertientes un poco más relacionadas con una sensibilidad social. Un economista social. No tiene que ser un especialista en matemática ni en física, tiene que pensar en términos políticos la economía. Pero hay una idea de los últimos 20, 25 años que tal vez en estos años que vos mencionás se ha ido rompiendo. Empezamos a escuchar la heterodoxia de la economía que se salió de ese marco de los gurúes, que se los mencionaba de esa manera, o los economistas ortodoxos. Hay algunos referentes que trataron de explicar y hacernos ver a los de a pie, a los que estamos en los medios de comunicación, que nos interesa que poder hablar de este tema, para salir de ese formato donde la economía parece una cosa difícil. No es la economía del hogar, no podés comparar la economía del hogar con la economía del Estado ni la economía de un país, pero tampoco tiene que ser del modo que no entendamos de qué se trata, o que la economía se trata solamente de invertir y comprar dólares, porque hoy había medios de comunicación que estaban en el minuto a minuto buscando que la gente salga a comprar dólares. Yo creo que un error, por lo menos desde mi perspectiva, un error ir a comprar dólares, pero bueno, la gente trata de salvarse individualmente para después ver qué hace con eso, para ganar una pequeña diferencia entre el paquete de yerba de ayer y el que va a comprar mañana. Sí, si la economía fuera matemática, los economistas no serían necesarios, bastaría con una persona que ni siquiera los contadores, alguien que maneje una hoja Excel, y eso sería suficiente. Evidentemente hay otras cuestiones que escapan a los números, y no estoy negando la importancia de la econometría tampoco. Me parece que es una disciplina que aporta muchísima información, o una subdisciplina dentro de la economía que aporta muchísima información, y muchas veces los números son muy importantes también. Digo, hay cuestiones macroeconómicas que tienen estrictas relaciones matemáticas unas con otras, y esto es relativamente cierto. Lo que no es cierto es que yo pueda tener una visión de la economía desde la matemática. Es una limitación absoluta que la disciplina tiene. Lo que sucede es que en realidad no es que se ve la economía como dependiente de la matemática, sino una parte, una versión de la teoría económica, y se ha hecho un intento, que es un intento político, claro, de legitimación de un determinado discurso político a partir de la asociación de la economía con la matemática. Como decía Cristian recién, cuando uno va y ve las tesis de doctorado de las universidades más importantes del mundo hoy, son martingala matemática de 200 páginas. Ni siquiera lo hacen economistas, hoy lo hacen matemáticos o físicos. Y en realidad ahí hay un problema, porque esto efectivamente no funciona. Vos decías el avance que nosotros tenemos desde hace alrededor de 30, 40 años, lo fechamos en los fines de los 70, sí, comienzos de los 80, con los procesos de reforma neoliberales, pero desde que el mundo ha decidido que estas son las reglas que lo deben regir, fines de los 70, comienzo de los 80, decimos Reagan y Margaret Thatcher, desde ese momento el mundo crece más lento, se ha vuelto más injusto, se reparte peor y se ha vuelto más inestable en términos financieros y económicos. Entonces ni siquiera es que da resultado, porque, y esto para no extenderme tanto, digo, pero también hay una discusión con respecto a la eficiencia de determinadas cuestiones. Yo siempre, cuando tengo algunas discusiones con mis alumnos, le pregunto cuál es la manera más eficiente de terminar con el desempleo o con la pobreza. Una respuesta difícil. La manera más eficiente es matar pobres o matar desocupados. Claro,
Sí, así impactante. Inmediatamente todos se alborotan, le digo, no, estoy diciendo una barbaridad, estamos de acuerdo, estoy diciendo una barbaridad, pero estoy diciendo una barbaridad que es efectiva, que es eficiente. Esto que nosotros vivimos hoy en la Argentina, nosotros no solo que es una barbaridad, esto que planteaba, no pretender que la economía se maneja del tablero de control del Banco Central de la República Argentina, no sirve porque llevamos 6-7 meses de ajuste monetario macroeconómico, y la inflación no para y el dólar se desboca porque no funciona. Esta es la cuestión, no es que uno está de acuerdo o no está de acuerdo. Aparte la charlamos otro día. Sí. No funciona, ha demostrado que no funciona ni acá ni en ningún lugar del mundo, que me parece que esa es la otra cuestión y es lo que se llama la evidencia empírica. ¿Qué dice la evidencia empírica? ¿En cuántos lugares funcionó en esto? Vamos a los libros, vamos a las reseñas, vamos a las investigaciones, en ninguno. Y ahí me parece que está la otra de las cuestiones. No solamente que no tiene nada que ver con la realidad, sino que además ni siquiera es eficiente. Además de ser cruel y otras cuestiones, ¿no? Injusto y perverso, tampoco funciona. Ni siquiera cumple con los objetivos que se propone. Esto es lo que quiero decir. Cristian. No, me quedo con esto de la crisis del capitalismo, en el sentido de que hoy, en 2009 más o menos, para que entienda un poco de la gente, 300 personas o 300 familias tenían la misma riqueza que la mitad de la población mundial, 3.500 millones de personas. Hoy ese número se achicó más por el nivel de concentración, por la falta de regulación, paraísos fiscales, a través de las finanzas, la tecnología y demás. Y hoy alrededor, era 68 hasta el año pasado y creo que hoy bajó, no sé si dio de verdad, pero creo que 36 más o menos. Sí. Carlos Heller utiliza una figura que no sé si la habrán escuchado. Dice que hace unos años los ricos del mundo iban en un avión. Después pasaron a un colectivo y ahora van en una combi. Entraron en una combi. Eso era. Llegó hasta una combi, el ejemplo ese es de 8, porque entraron en una combi de 8. Para entender un poco el nivel de desigualdad que hoy tiene el capitalismo, y se rompió una lógica que, por apostar más a lo financiero, a la desregulación, de que se rompió eso de que la movilidad social ascendente, o que la perspectiva mía era vivir mejor que mis padres. Hoy el sueño de el sistema, digamos, nosotros lo vemos de Argentina, pero hoy el sistema mundial, por otra vez hablaba con una chica inglesa, y en Europa se está dando lo mismo. En Francia hoy el nivel de concentración de los ricos es más alto que lo era hace un par de años, y el francés medio tiene peor calidad de vida de lo que tenía un par de años atrás. Entonces hoy la perspectiva de vida, o digamos del sueño de la casa propia, el auto, un buen trabajo, vacaciones, un buen trabajo, hoy no están asegurados, o implica un esfuerzo mayor por todo lo que implica hoy el nivel de voracidad que tiene el sistema, la falta de regulación y todo este nivel de multinacionales y demás, que son pocas empresas que manejan casi el gran capital del mundial. Creo que alrededor de 60 empresas manejan el 60% del PBI mundial. Por eso les decía recién, ¿no? Sí. Un mundo que crece más lento, que distribuye peor y que es más volátil, porque aparte, esta es la otra cuestión, nosotros vivimos todo el tiempo arriba de un volcán. O sea, permanentemente el sistema está sujeto a estas tormentas, vamos a utilizar un término de la epistemología climatológica de nuestro presidente, sujeto a estas alteraciones, perturbaciones violentas, y esto tiene que ver con que las reglas mismas son las que producen estos hechos. O sea, no es que aparecen acontecimientos aislados. Esta es parte de la lógica misma de funcionamiento del sistema hoy con estas reglas. Pensaba cuando Cristian hablaba de tener que hacer un mayor esfuerzo para la casa, las vacaciones, el trabajo y demás. Entonces me posicionaba pensando en el tema de los padres, ¿no? Con hijos. Entonces los padres ocupados en el lograr la casa, el auto, las vacaciones y todo, un gran esfuerzo, y los hijos a cargo de terceras personas o escolarizados todo el día, o yendo corriendo a buscarlo, y entonces esa calidad de vida que todos los papás queremos para nuestros hijos se torna imposible, porque es lo que no se ve, no se muestra, que como decía Cristian también al principio, hay personas, hay trabajadores, familias, jubilados, que no están a la altura de ganar un sueldo o un ingreso que les permita vivir dignamente. Ya no vive que les sobre nada, pero dignamente. Hoy lo de tener el ejemplo en Argentina, pero de vuelta estamos en un contexto global para poder... A veces somos muy geocentristas del argentino, pensando, tenemos una intensidad distinta a lo que tiene las otras economías del mundo, pero muchos problemas que hoy tiene, como dice Diego, tiene el sistema capitalista en general, por lo menos del occidente.
que hoy tenemos que muchas personas, a pesar de trabajar, se encuentran en la línea de la pobreza. El caso de Argentina, hoy estamos hablando que el INDEC, más o menos, la canasta básica total, para no caer en la pobreza, estimaciones más o menos, en realidad un poquito llevarla a 27.000 pesos. Y muy pocos argentinos ganan 27.000 pesos. Entonces te das cuenta que, a pesar de trabajar, de tener un empleo de 8 horas, si podés estar en blanco o gris, a pesar de eso no te alcanza para cubrir las necesidades mínimas necesarias para cubrir lo que dos trabajadores o dos trabajos para lograr ese ingreso. Así que, a pesar de hoy, el sistema ni siquiera te recompensa de forma concreta, digamos, a través del esfuerzo del trabajo, y ahí de vuelta aparece la política, porque la sociedad es más justa, está demostrada, y siempre se usa el ejemplo de los nórdicos por ahí, pero son las sociedades que tienden más a una distribución más equitativa del ingreso. Entonces te permite, además, mejor calidad de vida, también te permite un crecimiento más sustentable, porque desde lo básico, más gente demandando autos, más gente comprando celulares, más gente yéndose de vacaciones, con una diferencia entre la gente que está abajo de la pirámide o arriba del ingreso, que no haya mucha diferencia. Hoy en Argentina, yendo a lo particular, a lo local, hoy con nivel de falta de regulación del Estado, corriéndose del control de precios, a través, por ejemplo, precios cuidados, que no lo hace más, premiando a las empresas relacionadas con el gas, con la luz, con las petroleras, con las naftas, priorizando una rentabilidad en base a lo que fija el precio del mercado, prefiere que ganen más X cantidad de pequeñas empresas, a pesar del sufrimiento de muchos hogares. Y el sufrimiento es para la mayoría. Y ahí me cruzo con lo que estábamos hablando al principio, que el que implementó toda esta política de los tarifazos fue Aranguren, que de vuelta con los números parece que esta política siempre fue lo que se utilizó, que la aplicó a través de un Excel. Entonces, de vuelta, a través de los números, que ese Excel tenía que ir aumentando a poquito todo, con una proyección y cuánto tenía que valer la energía. En el medio había empresas que dejaban de funcionar, o que se le disparaba el precio de la tarifa de luz, lo mismo para hogares, apareció de vuelta el problema de los electrodependientes, porque era tan alto la tarifa que hoy se le complicaba hasta asegurar la vida de algunos argentinos que tenían que estar todo el día enchufados a un respirador porque no tenían la capacidad pulmonar para hacerlo. Entonces, de vuelta, esta lógica de nada más que regule el mercado hace daño. Hace daño que el mercado se regule solo, porque el mercado es una abstracción que no tiene empatía, no tiene dolores, no le importa lo que le pasa a la gente. Estamos en una situación compleja. Hace 3 o 4 años atrás, con dificultades económicas, Argentina no estaba tan vulnerable a los movimientos del mercado. Es una cuestión de modelo. Acá hay un modelo que excluye a la mayoría y que hace débil a la Argentina con respecto a los movimientos que va a hacer en el mercado de entrada y salida de capitales, que se van continuamente, porque la fuga de capitales ha sido muy grande. Esa es una de las cosas que me gustaría que analicen. Y la otra, en un año político, en un año electoral como es este, que pronto serán las de Santa Fe, pero también son las a nivel nacional, ¿cuál es la propuesta que se puede hacer para pensar en una forma de salida? Porque tendrá que ser gradual, paulatina, se necesitará tiempo, porque estamos en una dificultad importante. Sí, mira, yo creo que en general los lineamientos básicos de política económica de este gobierno se sentaron en diciembre de 2015, y yo te podría decir que son casi un calco de las 5 o 6 primeras medidas que toma Martínez de Oz en el año 76. No hay gran diferencia, digamos, como la recuperación de un modelo conservador o algo por el estilo en la Argentina. En todo caso hay un conjunto de decisiones que son gravísimas. Una de las más graves es la liberalización del mercado tipo de cambio. Me parece que eso impacta muy negativamente en la Argentina. También uno necesitaría un programa más largo para explicar algunas cosas, pero el dólar no está caro en la Argentina, ni por la desconfianza, ni por los problemas globales. El dólar está caro en la Argentina, y siempre es un problema, porque la Argentina está sometida a un efecto que se llama restricción externa, y que tiene que ver con la forma. ¿Y por qué no tiene la máquina de hacer dólares?
Ningún país tiene la máquina de hacer dólares, lo único que lo tiene es Estados Unidos. Entonces la única manera genuina de generar moneda extranjera es el comercio internacional. Ese comercio internacional se ve sometido a alteraciones intertemporales que son muy variables, pero que dicen que en el largo plazo, vamos a decirlo así, en el largo plazo la Argentina no genera todos los dólares que necesita para desarrollarse. Lo genera eventualmente, bajo ciertas circunstancias, en determinados periodos, pero en el largo plazo no. Por lo tanto, el dólar, que es un bien estratégico, pero un bien que podría ser agua, arena o petróleo, es el dólar. Ese bien estratégico es un bien escaso. Por lo cual, y además un bien estratégico, además de ser un bien escaso, pues yo lo necesito para crecer y desarrollarme. Necesito comprar tecnología, software, que es un montón de cosas que yo no produzco en la Argentina. Bueno, hay algunas cosas de software que sí se producen, digo, por si algún atento escuchando me va a decir que, ojo, es software, bueno, hay algunas cosas que sí. Entonces, si yo esa mercadería, que es la mercadería escasa y estratégica, yo tengo ese bien escaso y estratégico, lo regalo, es como si estuviera regalando el agua en el desierto. Ahora, pues imagínate que comienza a haber movilización en el desierto, donde yo tengo el agua y la regulo, para que le alcance a todos, porque tengo que regar los campos y la gente tiene que tomar agua, los animales no se tienen que morir. Entonces empieza a haber movimiento en el desierto de gente diciendo yo quiero comprar todo el agua que quiera. Y viene un gobierno que le dice no, está bien, usted tiene razón, usen todo el agua que quieran. ¿Qué es lo que va a pasar en ese desierto? Que los dueños de los camellos van a bañar los camellos con agua y que van a tener piletas de natación gigantes, que la gente se va a morir de sed y los cultivos se van a secar. Algo parecido ocurre en la Argentina. Cuando vos regalás ese recurso estratégico, que es lo que ha hecho el gobierno desde que asumió, o lo entregás libremente sin ningún tipo de restricción, vos lo que haces es atarte las manos a vos mismo. Es generar las condiciones para que esto explote. En un año, en 2, en 3, no importa, pero evidentemente el camino es uno solo. Entonces, esa es una decisión extremadamente grave. La desregulación del mercado financiero también, la apuesta a la valorización financiera por sobre la valorización productiva del capital es otro efecto gravísimo. El cambio en las alineaciones políticas. Nosotros salimos de un eje Mercosur para ir a un eje, digamos, pacífico, Perú, Colombia, México, Estados Unidos. Todos esos cambios producen efectos muy profundos dentro del sistema productivo y del sistema económico, que luego se expresan como inflación, como estampida cambiaria, como crisis en el sistema bancario, como crisis de tu balanza comercial, en todo caso, pero son en realidad efectos, son como la fiebre, ¿no? Como expresiones fenoménicas de algo que está ocurriendo dentro de la estructura económica. Para cerrar, ¿cuál es el problema de este gobierno? Que este gobierno nunca atacó las causas y siempre atacó las manifestaciones externas o los síntomas. Es como si tuviéramos un enfermo de fiebre y lo metiéramos en una bañera llena de hielo. Si vos lo metés 15 minutos, capaz que le bajás la fiebre y tenés tiempo de, cuando lo tenés estabilizado, ver qué hace con el enfermo. Si lo metés 10 horas en el hielo, se te va a morir. Y nosotros tenemos al enfermo metido en una bañera con hielo hace 2 años, ¿entendés? O 3. Esta es un poco la cuestión, ¿no? Y particularmente una cosa que se ha agravado muchísimo en los últimos 5 o 6 meses, la decisión de este torniquete monetario tan brutal, que rompe con todas las expectativas, con todas las teorías, que decían que la inflación es el déficit cero es un hecho monetario, claro, y que cuando hay mucho dinero hay inflación. Ya todo el mundo se está dando cuenta que esas cosas solo forman parte de la fiebre de imaginación de 2 o 3 economistas, pero no tienen nada que ver con la realidad. Lo del déficit cero, ya que lo sacas, me parece que es una cosa que agrava aún más las cuestiones, porque lo único que te quedaba a vos como locomotora, como tractor del crecimiento en un país, porque tenés el consumo planchado. Bueno, esto Cristian por ahí, si es economista, lo va a explicar mejor. Hay 4 tractores en la economía: el consumo, la inversión, el Estado y algún saldo de la balanza comercial. Si vos todas esas cosas las tenés rotas, lo único que te queda es el Estado. Si vos el Estado prometés en el presupuesto que el Estado va a gastar menos, estás rompiendo el único tractor que te queda. Digamos, por lo cual, digo esto con mucha suerte, y si nada raro pasa, y lo digo hoy a las 4:39 de la tarde, pero puede cambiar, con mucha suerte 2019 va a ser un 2018 descafeinado, porque se parece cada vez más a 2019 y podría ser peor, con una inflación que se piensa va a andar por los 40 por lo menos.
35-40 hoy es el piso de todas las... Sí. Pero va cambiando. No me quiero extender tanto, que hable Cristian también, pero cuando uno ve los relevamientos de expectativa de mercado del Banco Central, que son supuestamente los popes de la economía los que hablan, todos los meses se ajustan hacia arriba todas las variables. Digo, ni el Pipita pasó en el 2018 ni también. el Pipita Higuaín erró tanto. En 2018 le erraron por el 100% a todas las variables, Edgardo. Revisa el relevamiento de expectativa de mercado de diciembre de 2017, diciembre de 2018 le erraron. Decían que el dólar iba a costar 19, que la inflación iba a ser del 20, que el producto iba a crecer al 3%. Le erraron por escándalo a todo. Por eso digo, ni Higuaín se atrevió tanto, no sé cómo le seguimos creyendo. No, y bueno, el tema de la conclusión. Hoy la complementar un poco, comparto lo de Diego y completar el análisis de que hoy la situación que tiene la economía argentina no tiene que ver con 70 años de historia ni pesada herencia. Fue el propio gobierno el que decidió liberalizar el tipo de cambio, que puedan entrar y salir capitales libremente sin tener que estar, que puedan venir sin informar, o en realidad que puedan venir a especular con altas tasas y irse cuando querían, sin apostar a la inversión real concreta en la Argentina. Fue el propio gobierno que decidió liberalizar el precio de la luz, del gas, del precio del combustible, cuando Argentina tiene una capacidad, no es un país árabe, pero tiene una capacidad de autosuficiencia que no se tiene que regir por precios internacionales. Es un país con petróleo. Sí, fue el propio gobierno el que decidió poner un piso a las paritarias también. Entonces, de medida tras medida fue la que fue tomando, y la más importante es el tema de la deuda externa. Este gobierno duplicó la deuda en relación al PBI en solamente 3 años, en términos absolutos la emisión de deuda más alta de la historia, de los cuales el 90% de la nueva deuda está nominada en dólares, y hay parte viene de hoy de la locura del dólar. O sea, cuando te endeudas en una moneda que no es la tuya y la generás a través de mayor deuda, se te cerró ese mercado porque ya los inversores privados no te quieren prestar más, vino papá FMI a ayudarte, pero con condicionamiento. Después, y no hay otro Fondo Monetario Internacional después de digamos. Ya le debes, pero además el fondo no es un banco cualquiera, viene y te impone condiciones, te presta, pero además viene a tu casa, se sienta con vos y va con vos al supermercado y te dice: no, compré estos fideos, compra esto y demás, pues te condiciona. Y también algo para completar, la mentira del déficit cero, porque nada más estamos viendo lo que gasta versus lo que entra, digamos, ese fiscal, pero redujo también el Estado para llegar a ese déficit cero, redujo gasto en educación, no hay más obras públicas, en educación, en programas sociales, pero los intereses de la deuda pasaron de ser del 7% del presupuesto total 2015, hoy estamos alrededor del 19% del gasto total, y además también eso cuando vemos nada más intereses de deuda que tomó el Estado Nacional. A esto hay que sumarle las fiestas, las LEVAP y hoy las LECAP, todo lo que es las tasas que está prestando, que te lleva casi el déficit al 9% del PBI. O sea, todo lo que ajustaste para llegar a ese déficit cero, en realidad, cuando ves abajo de la línea lo financiero, tenés casi 9% de déficit financiero de la fiesta de deuda que vos emitiste. Entonces, y ahí es donde viene prácticamente uno de los grandes problemas. Y hoy Argentina está en default. O sea, hoy Argentina no puede pagar sus compromisos de deuda. No cae nada más porque papá FMI vino y puso el dinero por una cuestión geopolítica y la necesidad de que Macri se mantenga fuerte y que gane las elecciones que siguen. Después, el año que viene vemos, pero Macri tiene que ganar o un gobierno afín a la embajada de Estados Unidos. Entonces, lo que pasa en Argentina es una situación autogenerada, y lo que podemos esperar para este año, a todos les interesa la inflación, ¿qué puede ser? El otro día estaba haciendo proyecciones entre cómo arrancaron 2016, 2017, 2018 y cómo terminó la inflación y cómo arrancó enero y febrero y lo que se viene de marzo. Así que hoy de mínima tenés un piso del 43%. Yo lo hice la semana pasada, que en Argentina es como hablar de hace un año en otro país. Hoy ya el dólar varió 2 pesos, así yo lo hice 43%, sí, solo sí, el dólar se mantenía dentro de todo estable. Hoy no sabemos cuál es el precio del dólar, porque la economía, si bien tiene profecías autocumplidas, o sea, si todos vamos en manada a tratar de conseguir el dólar, el precio del dólar sube. No sabemos cuánto va a ser. A medida que sigan los datos negativos de la economía y a medida que nos acerquemos a las elecciones, la presión sobre el tipo de cambio va a ser mayor, y hoy no sabemos cómo podemos terminar. Hoy el escenario de hiperinflación era casi inexistente hace un par de años. Hoy estamos hablando que no es tiene un nivel de ponderación,
cada un poquito más alta. Y lo digo yo, como ya me corre como economista, fui ayer con mi novia al súper y tuve la misma sensación que cuando fui en octubre o los meses más fuertes de la evaluación del año pasado, que de vuelta te chocan el aumento de precios que están teniendo este mes, el mes de marzo, que estamos hablando que se está esperando a través del INDEC que dé un valor cercano al 4% mensual. Entonces, por ahora, Argentina... 4% mensual, sí. Estamos en el 48 más o menos. Estamos hablando para final abierto. Un dato para tener en cuenta. La banda de no intervención llega hasta 51 pesos. Se están pactando futuros... Y ya la corrieron. Y se corre al 1,75 mensual. Se están pactando futuros a 57 pesos a diciembre. Pero hay un dato que es muy relevante también. De todas las cosas que dijo el Fondo Monetario que no hay que hacer, hay una sobre la que no se expide, y es la devaluación. El fondo no tiene ningún problema con que haya una devaluación fuerte en la Argentina, no porque lo diga, sino porque omite decirlo. ¿Dónde uno nota que esto es así? Cuando te ofrece 9.600 millones de pesos para pelear contra el dólar, pero te dice podés usar de a 60 diarios, cuando las ruedas son de 600, quiero decir. Sale un comprador fuerte y compra... El ejemplo que valió, recordemos nosotros que en una rueda sola el año pasado la JP Morgan compró 1.400 millones de dólares, en una rueda una empresa. Digo, para que sepamos que 60 millones de dólares no sirve para nada, pero si es muy difícil de entender así, porque las cifras son inmensas, pensemos para la gente que se me está prendiendo fuego la casa y vienen los bomberos con un tanque de 50.000 litros y me dicen, toma una jeringa, anda tirándole jeringazos. Esa es la idea del Fondo Monetario Internacional, andar de a jeringazo viendo si apagas el fuego. Obviamente no tienen ningún problema con que haya una devaluación y es una señal, hay que tenerla dentro del radar, porque esto es muy importante. Y la segunda, lo único que garantizan esos 60 millones de dólares diarios es fuga de dinero blanqueada, en todo caso, e institucionalizada, pero bajo ningún punto de vista eso va a pelear contra el tipo de cambio. Una sola cosa, alguno de los dos, para cerrar y agradecerles que hayan venido. Creo que podemos estar una hora más hablando, sacando cosas. No quiero preguntarle nada para que no se extienda mucho más el espacio. El índice Gini mide el nivel de cómo se distribuyen los ingresos, ¿no? En este momento en la Argentina están más cerca de los que más tienen y más lejos de los que más tienen, de los que menos tienen, ¿no? Sí, la distribución del ingreso... empeoró en los últimos años, claramente. El índice de Gini es como se distribuye, lo que vos decías, si se acerca a uno es más desigual, entonces se había achicado, cuesta mucho correrlo, digamos, cada décima que se achique el índice de Gini cuesta mucho, pero en forma, digamos, bajarla, digamos, hacerla más equitativa la sociedad, pero es muy fácil hacerla más inequitativa, así que en 3 años aumentó mucho, digamos, ese 10% de la población que más gana le permite mejorar su condición, pero el tema que el otro 90 metros de los demás. Sí. Construir una casa lleva tiempo, destruirla es cuestión de minutos. Y otro dato, nosotros vimos hace pocos días los datos de pobreza, que aumentó la pobreza de acuerdo a algunas observaciones del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Ese un operativo tiene algunos problemas metodológicos que son discutibles, pero sirven para ver en todo caso tendencia. La tendencia es que la pobreza aumenta. Ahora, un dato que no suele aparecer en los diarios, que lo que ha aumentado también en los últimos tiempos, fuertemente, es lo que se llama la brecha de pobreza. O sea, la distancia que tienen que recorrer los que son pobres para dejar de serlo, y eso también se ha ampliado. Eso da cuenta también de la gravedad de la situación, ¿no? Digo, para agregar un dato más. Gracias a los dos, a Diego Añaños y a Cristian Nieto, que también es integrante del Centro de Estudios de Scalabrini Ortiz, que me omití decirlo al principio del programa, pero ambos han compartido conmigo el programa de radio y demás. Gracias a los dos por estar siempre, y porque aparte creo que de estos temas nos tenemos que ocupar y comunicarlo. Creo que los medios de comunicación son gran responsables de aquellas cosas que no se dicen, ¿no? Aquellas cosas que no se comunican, y desde pequeños espacios como es el diario Conclusión y TV Conclusión intentamos poner un granito de arena como para poder comunicar un poco más. Gracias por haber venido. Un gusto, como siempre. Y a los televidentes, hasta la semana próxima. Gracias a Hernán Cabrera, nuestro camarógrafo, y a todo el equipo del canal que hace posible que salgamos al aire todas las semanas.
mañana.